sustancia que empecé de pronto a consumir en ese momento fue el popper. Cuando salimos de ahí, entramos a un burdel, yo me volví muy adicto a la cocaína, muy adicto. Siempre tuve como esa visión. Mis papás orando, yo ya sabía que era el mundo, yo sabía que era lo que estaba haciendo. El demonio nunca me engañó, yo sabía visto en retiros, prédicas, pero yo aún así de frente, sin miedo a nada. Ya obviamente mujeres, drogas, alcohol, antros, bares, prostíbulos, todo era lo que yo solía frecuentar. Llegué hasta el punto de ese momento, esa abstinencia fue tan grande de ofrecer 1.000.000 de pesos por un gramo de cocaína. 1.000.000 de pesos. Y lógico, mi papá en retiros, en todo esto, ayudando a gentes o a personas con casos de adicciones, problemas de suicidio, depresiones, pero él ni por la cabeza que su hijo estaba pasando algo así, ni por la cabeza. Y me dijo, mire usted lo que vomitó. Yo no le creía. Usted empezó como muy mal, como a perder la conciencia, empezó a hablar unas lenguas muy extrañas. Entre usted más oraba, más vomitaba, y empezar a vomitar cosas de ese color, de esa textura, como coágulos. Empezamos la oración. Lógicamente, un tatuaje que yo tenía acá en el pecho empieza como a inflamarse, a picarme, a arderme, se vuelve blanco, empieza a dolerme. Obviamente él estaba ungiendo con sacramentales. Hola familia, ¿cómo están? Hoy me le adelanté a mi esposita porque siempre empieza ella. Yo quería empezar esta vez. Pero ¿Cómo yo están? te dejo, si tú quieres, dale. No fue preparado como se dieron cuenta. ¿Cómo están a todos? Qué alegría otra vez por aquí, un nuevo testimonio. Un nuevo testimonio, ese testimonio me encanta porque a veces necesitamos escuchar testimonios de conversión, porque solemos perder mucho la esperanza, sobre todo cuando son nuestros familiares los que vemos como que creemos que porque nuestros padres o nuestra familia viene como de una formación espiritual bien fundada, pues nosotros ya tenemos eso listo. Y no. Santiago trae una historia bien fuerte y seguro el Señor tiene mensajes importantes y especiales para todos los que pueden estar preocupados. Pero antes de presentar a Santiago, siempre les digo, suscríbanse. Miren, primero porque apoyan el apostolado, segundo porque se enteran de todo lo que subimos, el momento en que estamos estrenando un nuevo testimonio, cuando hay noticias importantes, compartir este regalo, eso es indispensable, ese es tu granito de arena, le haces esa manito arriba, un comentario bien hermoso a Santiago, porque acá somos muy respetuosos. Y si tú quieres compartir tu testimonio, regalarle al Señor, darle gloria a Él, nos escribes al correo electrónico regálametuhistoria@gmail.com. Esas son las cuñitas que no pueden faltar. Eso. Y ya te viste el último testimonio. Si no, búscalo ahí en la cuenta. Hay otra cuñita. Lanzamos nuevo taller del infierno al cielo en el matrimonio. La versión número 9, o sea, vamos para el 9º taller del infierno al cielo en el matrimonio. Entonces, si no sabes de qué se trata, vamos a dejar al final de este video unos videitos recomendados para que veas de qué se trata. Y te puedas unir. Santiago, después de las cuñitas, bienvenido a casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Yo soy nacido en Medellín, en Itagüí, precisamente. Venimos de una familia muy católica. Eh, Tanto familia materna como paterna, muy católica. De misa los domingos, rosario diario. Y todos crecimos con eso, tanto mis papás como mis hermanos y yo crecimos con eso. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Actualmente voy a cumplir la semana próxima 27 años. Sí, más o menos por esta fecha estaba ocurriendo todo el momento donde el Señor empieza a llamarme. Por esta fecha hace como 5 añitos más o menos. Y a pesar de que Él ya llevaba mucho llamándome, se esperó bastante tiempo. Resulta que cuando yo tenía 2 años vivíamos en Medellín, mi papá lo trasladan por el trabajo a Cali, vivimos 2 años en Cali. Cuando ya yo tenía 4 años nos vinimos a vivir a Bogotá, por también trabajos de mi papá. Cuando nos venimos a vivir a Bogotá, mi mamá estaba en embarazo de mi segunda hermana, perdón, de mi primera hermana. Era mi primera hermana, hasta ese momento era hijo único, viene mi hermana, yo era cuando chiquito muy loquito, muy hiperactivo, chistosito, pero la verdad alguna gente me cogía como perecita porque era muy intenso, muy intenso. Eso, a esa edad, a los 4 años yo aprendía carros y los estrellaba contra otros. Entonces, bueno, fue
cosas muy, muy intensas que viví y nada, todo súper bien, como un niño normal, una familia muy unida, de oración. Mi papá resulta que el Señor lo empieza a llamar particularmente, nosotros ya teníamos como experiencia de fe, pues por la cultura y la tradición de mi familia, pero mi papá el Señor lo empieza a llamar a cosas pues mayores, a hacer testimonio, a hacer vida en otras personas, a hacer esperanza y sobre todo con su testimonio a compartirlo a muchas personas y acercar mucha gente a Dios. Entonces él empezó a hacer acá, él empezó a fundar lazos acá en Bogotá, lazos de amor mariano acá en Bogotá, por medio de un proceso con todos nosotros, y empieza él en los caminos del Señor, el Señor lo llama, va pasando el tiempo, yo ya tenía más o menos 10 años, y él ya llevaba un recorrido, ya llevaba pues también como una historia, un conocimiento, eh, y lo empiezan muchas personas a frecuentar, a buscar para retiros, prédicas, congresos, ¿sí? Entonces, él empieza a ser muy transformado por el Señor, dejó obviamente amistades a un lado, él cuando el Señor lo llamó fue de una, renunció a todo y empezó ese proceso de una con el Señor de una manera muy noble y ya todo este camino en Dios, todo eso que él había hecho, ataques por el lado de mi mamá también, porque ella no quería, pues sí, Dios, muy lindo, pero tan metido pues en Dios tampoco, o sea, entonces como que empezaron a dar ataques por el lado de mi mamá, no porque ella fuera mala, sino porque para eso o sea, para ella también eso era nuevo. Entonces, bueno, empezó todo ahí, él solo caminando un tiempo, eh, después, cuando mi hermana tenía 4 años, mi mamá queda en embarazo de su tercer hijo, mi segundo hermano, eh, y ahí ya empiezan a cambiar un poquito las cosas. Ya mi mamá empieza a acercarse más a Dios, y yo ahí, yo era el mayor y yo como que veía todo, pero no a veces no entiende muchas cosas, pero mi mamá empieza un proceso también interior muy bonito de llamado con el Señor, eh, donde Rodri, pues también el fundador de Lazos, como que en ese momento era muy cercano a nosotros porque Lazos era muy pequeño en ese momento, entonces él venía a Bogotá y se quedaba mucho en la casa de nosotros y él la perseguía, le decía Dorita y mi mamá lo quería mucho, pero como que muy difícil todo esto. Pero ella ya empieza como a acercarse a Dios y a tener también un cambio. A la edad de que yo tenía más o menos como 13 años, cambio de colegio, estaba en un colegio privado, pero era un edificio. Paso a un colegio campestre, empieza a cambiar todo para mí. Nos cambiamos incluso de barrio, todo acá en Bogotá. Y empiezan a haber cambios, empiezo a conocer gente nueva. Yo, pues, no era introvertido, pero era de muy pocos amigos. Siempre fui de muy pocos amigos, pero no era muy introvertido. Siempre fui como muy loquito. Pero ya después, cuando llego a los 13 años y empiezo a conocer gente, resulta que nosotros íbamos a unas fiestas en el oriente antioqueño que se llaman las fiestas del retorno, precisamente en Granada, Antioquia, donde nacieron mis papás, ellos nacieron allá. Resulta que pues en esas fiestas hay mucho desorden, mucho alcohol, caballos, licor, de todo lo que sea en una fiesta de un pueblo, y eso dura alrededor como de 4 o 5 días, y pues nosotros a veces íbamos como a saludar a mis abuelos, pero como no a participar de esas fiestas. A veces de pronto algún artista bueno y eso, iba yo con mis primos o algo así, pero tratamos como, mi papá no nos dejaba como acercar mucho a ese mundo. Resulta que cuando yo empecé a ir allá, yo no dormía en la casa de mis abuelos donde se quedaban mis papás, sino que donde mis primos. Entonces, claro, empezó yo mucho a probar el licor, todo esto, así como un niño súper inocente, ya más o menos 14 15 años, pero todo muy tranquilo. En el colegio, pues ya empecé a tener mucho más bagaje en todo este tema, ya alguna salida, entonces metíamos alcohol, o sea, alguna fiesta, la entrábamos a escondidos porque aún éramos menores de edad, o buscábamos quien nos la comprara, pero todo así como en ese momento. Empezamos a consumir bastante alcohol yo a la edad de los 14 años, y cuando yo tenía 15 años, precisamente, Eh, una vez en una de esas fiestas, porque íbamos cada año, una vez en esas fiestas estábamos un grupo, ya había pasado el artista, ya todo el mundo como que el evento se acabó y todo el mundo para su casa, pero nosotros nos quedamos en un parque con unos amigos, ya estábamos pues bien tomados
eh, y a mí me ofrecen algo que nunca me habían ofrecido. Y a mí me decían, seguro que usted quiere esto, y pues yo en ese momento, yo decía como que sí, pues no le veo tanto misterio, igual explíqueme cómo es, qué efecto tiene, y me dice, no, vea, esto tiene un efecto así, 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 dura más o menos 20, 30 segundos, dependiendo de usted, pero ya es algo muy tranquilo, de pronto mañana se levanta con un dolor de cabeza, y yo bueno, y con la sustancia que empecé de pronto a consumir en ese momento fue el popper. Entonces, eso es algo como que yo me acuerdo que una vez yo le conté a un amigo después de que lo probé, cuando llegué acá a Bogotá, y me dijo, uy, pero eso es de reciclador, ¿usted qué hace probando eso? Y yo como, ay, no, usted sí es exagerado. Entonces ya, cuando probé esto, pues me gustó mucho la sensación en ese momento, fue algo muy nuevo. Nunca me había sentido así porque sentía que se me embombaba la cabeza y yo decía, uy, qué cosa como tan extraña, no es lo mismo como sentirse borracho o prendido, como uno lo llama, sino que es algo diferente. Entonces yo, ve, tan chévere. Cuando yo en ese momento empecé pues a frecuentar este tipo de sustancia, solamente esa, en ese momento, solamente esa. Cuando llegábamos acá a Bogotá teníamos una fiesta, yo ya tenía más o menos 17 años, no era muy frecuente, yo era un consumidor pasivo, creo que así lo llaman, yo era un consumidor pasivo que no lo hacía frecuentemente, sino una fiesta cada 15, 20 días, de pronto hasta a veces una vez al mes, pero lo hacía, si iba a alguna fiesta lo tenía que hacer. Mi papá obviamente y mi mamá trataban de que yo no saliera mucho a fiestas. Yo obviamente les decía muchas, muchas mentiras, ¿sí? Inclusive ponía amigos míos a que dijeran mentiras, amigos de hijos de amigos de ellos también. Nos juntábamos todos para decir una sola mentira y que nos dejaran salir a todos. Entonces, bueno, salíamos ya cuando en el colegio, ya más o menos como en décimo, que cumplo 18 años, pues ahí sí, rienda suelta. Hasta donde obviamente mis papás me lo permitían, porque obviamente seguía en el colegio. Yo sí fui, perdón la expresión, pero muy vago en el colegio, de pronto muy perezoso, muy perezoso. En Antioquia de pronto utilizamos ese término como vago, como muy perezoso en el colegio, entonces yo perdí 3 años, entonces ya como que esos dolores de cabeza de mi papá empezaron a hacer este muchachito, esto, el estudio, pero hasta el momento todo normal, como un niño rebelde del colegio. Pero él hasta ese momento, nada, ni por enterado, sabían que de pronto uno a veces se tomaba unas cervecitas escondidas y eso, pero ellos nunca imaginaron los alcances de que uno ya a los 15 años ya empezara a hacer esto. Entonces cuando yo ya tenía 18 pues ya tenía varias experiencias con esto, pero solamente con esa sustancia llamada el popper. Siempre a cualquier fiesta lo consumía, siempre, siempre. Cuando ya tengo 18 años y llego a décimo, eso empezó a ser muy frecuente, inclusive dentro del mismo colegio empezamos a consumir en los baños con amigos, un colegio supremamente católico, o sea, supremamente católico. Incluso Lazos de Amor María no hacía retiros allá porque las rectoras eran muy católicas, muy católicas. Entonces Lazos empieza a acercarse por medio de mi papá al colegio, empiezan a hacer retiros con el colegio, todo. Y pues yo obviamente ya me conocía los retiros de Lazos porque yo hasta los 18 años yo ya había ido a cuantos retiros la gente se imagina, había hecho ya doctorado en esos retiros, me lo sabía, mis papás yendo a retiros de parejas a servir, yo iba a todos, me sabía las charlas, me sabía las dinámicas, me sabía todo, todo, absolutamente todo, ya había vivido hasta ese momento de los 18 años, también como otros retiros de conversión, dos de niños, entonces yo había hecho ya, pues vivido muchas cosas y uno como que salía súper convertido, no, sí, muy chévere, como muy decidido por Dios, y a los 8 días pues otra vez lo mismo. Entonces como que yo, una de las cosas principales que el Señor ahorita pronto me pone en el corazón, era que no había hecho ninguna confesión sincera. Inclusive le decía mentiras a mis papás, pero al sacerdote también. Entonces no había hecho ninguna confesión sincera hasta ese momento, entonces no había empezado un plan con Dios bien de frente. Resulta que ya a los 18 años yo me graduó de 19 y ya cuando estaba en 11 pues yo era una de las, no digámoslo así la sensación, pero sí era una de las personas a la que alguien quería ir a molestar, quería ir a hacer alguna payasada, o de pronto algo extraño y de una me buscaban, me llamaban, hay que hacer alguna locura en la ruta o en el transporte de camino del colegio a la casa, algo, me llamaban, siempre me llamaban. Venga, usted si es capaz, usted esto, usted lo otro, entonces bueno, la gente como que me buscaba mucho, los amigos del colegio en ese momento.
Cuando ya llegó a 19 años y me graduó, seguía consumiendo solamente esa sustancia. Y cuando ya me gradué de 19 años y entro a trabajar, yo tenía muy claro, porque de pronto desde chiquito me criaron así, tenía muy claro que apenas saliera del colegio yo no quería estudiar ninguna carrera. Yo quería enfocarme en el trabajo. Mi familia fue toda del comercio siempre. Siempre fue del comercio. Entonces yo quería, pues obviamente trabajar, sí, lo que me habían enseñado, lo que me había gustado. Ya sabía que si uno, yo ya sabía que si uno trabajaba, pues a uno le pagaban. Ya tenía 19 años. Yo decía, no, pues en 5 años, decía yo en mi mente que me demoro estudiando una carrera. En esos 5 años ya puedo tener algo económicamente estable o sólido para hacer mi vida. Entonces yo, ¿para qué voy a estudiar? Entro a un trabajo eh, donde era un horario pues, bien extenso, algo totalmente diferente al colegio. Empezaba de 8 de la mañana a 7 de la noche, trabajando en un almacén acá en el centro de Bogotá, y empiezo a conocer eh, gente cercana. Pues obviamente la gente con la que uno trabaja se vuelve muy cercana porque es la gente que uno más ve. Yo en ese momento seguía viviendo en casa con mis papás y pues yo ya con de pronto, esta secuencia que había tenido ya con esta droga que había probado, en algún momento salíamos tarde por inventarios o a veces días de mucho trabajo, sobre todo fines de semana, salíamos muy tarde, 9, 10 de la noche. Entonces a mí un día me invitan, vamos allí, camine allí, vamos a un lugar como a pasar bacano y ahorita después nos vamos para la casa. Cuando salimos de ahí, entramos a un burdel, yo me volví muy adicto a la cocaína, muy, muy adicto. Y, y pues bueno, todo eso era nuevo para mí, yo nunca lo había hecho, yo recién había salido del colegio, nunca ni por la casa se me había pasado ir allí a un lugar de esos, pero ya tenía 19 años, entonces ya tenía de pronto mal o bien una madurez y decir, bueno, yo puedo con esto, es algo normal, todo el mundo lo hace, entonces, listo. Empecé a recurrir a estos lugares sin decirle nada a mis papás, ni siquiera decirle que estaban en discotecas o algo así, para nada. Eh, Gracias a Dios nunca me acosté con una mujer de esas, pero a lo largo de esa historia o de ese tiempo, sí yo tuve una sexualidad muy desenfrenada en el colegio, con de pronto novias, no fui a muchas novias, de pronto a la casa traje, sí, mucho dos, sí, pero era más como de amiguitas, nos hablábamos 15 días, hacíamos lo que teníamos que hacer y ya no quería más. Entonces, más o menos así era. Cuando yo llego a estos lugares, pues no me acosté con ninguna mujer de estas, que solía estar con nosotros ahí en las mesas y eso empezó a ser muy frecuente. Ir a visitar estos lugares empezó a ser muy frecuente. Pero desde la primera vez que fui, hubo una particularidad y es que me empezaron a ofrecer sustancias adicionales. Entonces ya no solo era el popper, porque también estaba incluida, sino que empezó a hacer cocaína, que acá también se puede llamar perico, pastillas, también ácidos LSD, que uno se los metía en los ojos o en la lengua. Y empecé a ir entonces también con compañeros del trabajo, pero también empecé a ir con los amigos míos que habían sido del colegio, que también estaban trabajando o estudiando, y empecé a frecuentar muchos esos sitios, mucho, inclusive yo entraba ya a ese mismo lugar y me saludaban, los mismos de seguridad ya me conocían. Entonces yo empecé a ir mucho a despilfarrar. En ese momento adquirí de pronto como una responsabilidad laboral y me empezó a ir muy bien económicamente. Sí, ya tenía un sueldo por ahí de 3 4 millones de pesos, aún vivía con mis papás, no tenía pues novias ni nada, o sea, ese dinero me quedaba solamente a mí, y pues para un niño de esos, o un muchacho, tener ese dinero recién salido del colegio, sin ninguna responsabilidad, pues era tener el mundo en la mano, por decirlo así. Podía hacer lo que quisiera, mientras mi trabajo me lo permitiera, porque es igual, era muy responsable en el trabajo, nunca faltaba ni nada. Siempre mi papá me inculcó mucho eso y a mis hermanos de ser muy responsable en todo lo que hagamos. Pero entonces después del trabajo, ahí sí, desaforado totalmente, la fiesta, la rumba, empezamos a ir acá, no sé si de pronto en Antioquia, bueno, en los diferentes lugares, pero en la juventud lo llamamos en ese momento privados, que eran reuniones privadas, como su nombre lo dice, para escuchar música electrónica, va algún DJ y todo el mundo a consumir así libre. Ya no es que usted se tiene que ir a un baño como en una discoteca, sino que eso es libre, 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 todo el mundo ahí bailando lo hace.
por eso se le llaman privados y no invitan a todo el mundo. Entonces yo empecé a frecuentar también mucho estos lugares, mucho estas fiestas, incluso en el trabajo también solíamos ir a consumir y inclusive, ¿porque qué me gustaba? Por mi manera de ser, de pronto mi temperamento y mi personalidad, a veces suelo ser muy eufórico, muy eufórico. Entonces no me gustaban esas drogas como que me relajaran, en mi caso como de la marihuana, sino que de pronto me llevaran a un éxtasis, pero de euforia. Entonces la cocaína cumplía como con ese deseo mío en mi interior y yo por eso la consumía bastante. Como yo ya cada 8 días salía prácticamente, cada 8 días, inclusive a veces entre semana, lo consumía siempre. Había algo, no sé si era de Dios o no, o de pronto una artimaña del enemigo, que era que cuando yo estaba con mi familia no me daban ganas. No me daban ganas, yo llegaba a mi casa y no me daban ganas. Inclusive a veces llegaba yo muy drogado, también muy alicorado. Llegaba a la casa y mi papá en la sala sentado rezando el rosario, 3, 4 de la mañana, y yo decía, Dios mío, mi papá, ¿qué hacía acá? Y me dijo, ahora sí me voy a ir a dormir. Mi papá sufrió fuertes eh, episodios de insomnio, entonces cuando él no podía dormir y pues sabiendo que su hijo estaba afuera, menos, menos. Entonces, siempre fue esa visión mía, como mis papás orando y yo acá en el mundo. Siempre tuve como esa visión, mis papás orando, yo ya sabía que era el mundo, yo sabía que era lo que estaba haciendo, el demonio nunca me engañó, yo sabía que era lo que estaba haciendo, era muy, muy consciente, porque había visto en retiros, prédicas, pero yo aún así de frente, sin miedo a nada, a nada. Entonces, ya obviamente mujeres, drogas, alcohol, de todo, antros, bares, prostíbulos, todo era lo que yo solía frecuentar. Entonces ya empezó a ser la historia un poquito más aguda. Más aguda, empecé con un amigo, simplemente llamémoslo así por amistad en ese momento, a consumir marihuana, pero a mí no me gustaba, para nada me gustaba, no me gustaba por lo mismo, porque como que lo relajaba a uno, antes uno como que le daba hambre y yo decía no, entonces era la droga que menos consumía. Pero empezó a ser muy frecuente ese consumo de cocaína, muy, muy frecuente. Ya llegó un punto, una vez fuimos acá a una discoteca, que no voy a decir el nombre para no darle como una publicidad que no necesita y que no se merece, pero de pronto entramos a una discoteca acá muy fuerte, donde era un poquito más difícil, había más seguridad, era más difícil eh, entrar sustancias o conseguir algún tipo de estas sustancias allá adentro. Y empezó ese día a pasar algo en mí que no conocía, porque siempre que yo quería, pues tenía esas sustancias. Pero empezó desde ese día, como no podía, no lo pude entrar, o me dijeron como que no lleve eso porque no le va a servir. eh, Me empezaron de pronto a entrar como esa abstinencia que nunca había sentido, porque siempre que quería lo tenía, pero entró como esa abstinencia a entrar en mi cuerpo. ¿Y cómo se representó esa abstinencia en mí de la cocaína? Yo al escuchar la música electrónica o reggaetón o todo esto, que esa música, pues uno generalmente la escucha en la calle, a veces uno se le pega, pero esa música, dicho por mismos reggaetoneros y mismos DJs de electrónica, esa música en el inconsciente de uno va creando como deseos de algo, que mucha gente lo experimenta en alcohol, otros en sexo, otros en drogas, pero siempre le da a uno como, abre puertas muy grandes para uno querer hacer algo más con esa música de fondo. Entonces yo dije, bueno, empecé a experimentar que se me secaba la garganta, hagan de cuenta uno jugar en Barranquilla a las 3 de la tarde, con el sol pegando y uno jugar 45 minutos, entonces se me secaba la garganta, hagan de cuenta como si hubiera jugado un partido de fútbol. Se me secaba durísimo la garganta, pasaba agua y nada, nada, nada me hacía. Llegué hasta el punto de ese momento, esa abstinencia fue tan grande de ofrecer 1.000.000 de pesos por 1 gramo de cocaína, 1.000.000 de pesos. Le dije al muchacho que a uno de los guardias y todo, vea, si me consigue cocaína, le doy 1.000.000 de pesos, ya estoy desesperado, por favor, ayúdeme. O sea, yo literalmente me la arrodillé, yo le decía, ayúdeme, estoy desesperado, no aguanto, no aguanto.
Entonces él me decía como no, pero es que no hay, ya iba, como que buscaba y como que me hacía que no, que no, que esto. Yo iba al baño, miraba si alguien estaba consumiendo para pedirle, comprarle, no sé, hacer algo, y no veía. Entonces, y entras abstinencia y yo como con ese desespero. En un momento, ese día en esa discoteca, llevamos un grupo grandecito de amigos y en un momento pues yo empujé por molestar a un amigo mío para que empujara a otra persona que iba pasando con unos tragos en la mano. Cuando él lo empuja, pues el de los tragos suelta, bota los tragos y se devuelve y se arma una pelea, nos sacaron con policía, amarrados, de todo, fue terrible y pues fue algo que en medio de mi ansiedad yo hice, por molestar, pero pues también porque tenía mucho desespero y mucha ansiedad. Nos sacaron, nos llevaron a la patrulla, inclusive eh, patearon a uno de los que con los que estábamos peleando, lo patearon en la cabeza y me tocó dar 500.000 pesos como para que él no pusiera una denuncia o algo. Entonces yo también tenía plática en el bolsillo, entonces yo decía, no, muy chévere, muy bacano, y perdiendo. Mis papás ni por enterados. El demonio siempre me usó mucho porque sabía que yo ya conocía, me usó mucho para llevar a otras personas al mal, inducirlas al mal. Y muchas veces mi papá me decían, no se junte con esta persona que es como mala influencia. Y yo por dentro me pegaba muy duro porque en mi corazón yo decía, pero es que yo soy el que lo llevó a esto, o sea, la mala influencia no son ellos, sino que soy yo. Y yo, sí, papi, pero no, él es bien, esto, lo otro. Pero yo en mi corazón decía, la mala influencia soy yo, si mi papá conociera yo todo lo que hago, pero todo eso hasta ese momento en silencio, en silencio. Entonces hubo una época como de 2 años de consumo muy, muy fuerte, muy fuerte. Eh, ya empezó cuando yo no podía hacer este síndrome de abstinencia, empezó a ser muy frecuente en mi trabajo, pero era muy raro, era que cuando yo entraba a mi casa, no pasaba, no pasaba. Cuando entraba a mi casa se me quitaba esa abstinencia, inclusive había algo muy raro, no sé si era de Dios o no, pero yo podía llegar en cualquier estado vuelto una nada, pero siempre hubo la costumbre que cuando yo llegaba, subía a la habitación de mis papás eh, y les decía, ya llegué, por lo menos me presentaba, les hablaba normal. Y yo podía llegar a veces, salir de las discotecas, de los lugares donde estaba, a veces sin poder mover la lengua, ¿sí? A veces de tanto consumo quedaba en una silla tendido, físicamente pasivo, ¿sí? Pasivo, pero internamente una euforia inexplicable. Era algo como que yo me elevaba, pero en una euforia, pero físicamente estaba así como quieto. Y lógico, mi papá en retiros, en todo esto, ayudando a gentes o a personas con casos de adicciones, problemas de suicidio, depresiones, pero él ni por la cabeza que su hijo estaba pasando algo así, ni por la cabeza. Y me dijo, mire usted lo que vomitó, yo no le creía. Y la esposa del muchacho me dijo, sí, usted vomitó todo eso. Y mire cómo tiene la camisa. Entonces había un muchacho ahí que también estaba con nosotros, que él era cristiano, evangélico. Y me decía, me dijo así en estas palabras textuales, parce, vea, yo, usted empezó como muy mal, como a perder la conciencia, empezó a hablar unas lenguas muy extrañas y yo empecé a orar. Entre usted más oraba, más vomitaba y empezó a empezar a vomitar cosas de ese color, de esa textura, como coágulos, ni mi mamá tampoco. Mi papá, el Señor le ha regalado unas gracias, unos dones muy bonitos, pero como conmigo, como que en ese momento no funcionaban, ¿sí? O el Señor de pronto no le avisaba nada hasta ese momento. Entonces yo podía llegar en cualquier estado a mi casa, pero apenas tocaba mi casa, pasaba la puerta de mi casa, yo subía a decirles a mis papás, ya llegué esto, ellos me decían cómo le fue, y es como si nada hubiese pasado. Se me destrababa la lengua, era como si estuviera totalmente sobrio, pero bajaba y me encerraba en mi habitación y uy, ya otra vez ese mundo, lo que hice, las sensaciones, fue impresionante, era impresionante, y eso fue muy frecuente. Inclusive habían días, una vez yo me acuerdo que fuimos a la casa de un amigo, nos fuimos a quedar allá a dormir, íbamos dos amigos con el dueño de la casa, o sea, éramos tres, y nada, íbamos por unas cervezas, normal, a quedarnos en la casa de él, no íbamos a hacer un plan así pesado. Y yo empiezo a consumir, ellos me dicen, oiga, pero qué necesidad, si no estamos como en ese ambiente, y yo no importa, es que yo necesito. Entonces ellos empezaron ya como a asustarse mucho, a asustarse bastante,
porque decir, bueno, este ya no solo en fiesta, sino que ya tiene que ser. Entonces empezaron a asustarse bastante. Inclusive mi mejor amiga sabía algo, no todo, pero algo. En ese momento mi mejor amiga era una persona también muy de Dios, los papás de ella eran muy amigos de mis papás y era alguien muy temerosa de Dios. Y ella como que me daba consejos y ella se acuerda, pudiéramos tenerla acá para que ella contara, ella se acuerda una vez que ella me dijo, pero tú cuándo vas a cambiar, a cuántos retiros has ido, mira a tu papá todo lo que hace y tú como que así, como que mira todo lo que haces y cuándo vas a cambiar, o sea, el Señor mira cuántas veces te llama, a ti te da miedo que alguna vez no te vuelva a llamar. Entonces yo con medio de mi chiste y chanza y un descarado que era yo con Dios, pero le dije algo que a ella se le grabó en el corazón, yo le dije, mira, el Señor me ha llamado muchas veces, pero yo siento que no ha sido en serio. Cuando Él me llame en serio, yo le voy a hacer caso, pero déjame vivir mi momento. Y ya quedó como, no me volvió a decir nada más, sino que quedó como así como, uy, este man, ¿por qué me dice esto? Listo, siguió todas esas fiestas, mujeres, de todo. Eh, cuando, como a los 2 años, perdón, ya todo esto, 2 años de estar trabajando, eh, una vez había un congreso acá en Bogotá, que se hacía en un coliseo grande, todo. Yo solía ir a esos congresos porque me gustaba la oración, la sanación que de pronto se veía ver, podía ver ahí, y me gustaba mucho eso, me gustaba mucho eso. Entonces, ya, pero cualquier cosa no calaba en mí, no entraba en mi corazón. Como dicen por ahí, no entraba ni la bala, ni una oración, no entraba ni una oración de liberación, ni de sanación, ni una bendición de la Virgen, ya no entraba nada. Me gustaba mucho ir a ver, pero más como por morbo, pero no, no era que eso me llevara a Dios, nada. Resulta que cuando se empezó a planear este congreso, invitaron a un sacerdote muy conocido, y él vino con su comunidad en ese momento a mi casa y se quedaron todos los hermanos en mi casa. En ese momento eran como 10 dos hermanos junto con el padre y se quedaron en mi casa. Mi casa obviamente pues era en ese momento la de mis papás de 5 habitaciones, pero pues para acoger 12 personas más los 4 hijos era difícil. Entonces ellos obviamente se acomodaron donde fuera, colchones, todo eso. Y en ese momento en, ellos llegaron como un sábado, el congreso era el domingo. Entonces el sábado en la noche nos reunimos todos en la sala a hacer una oración. Yo tenía muchísimo, muchísimo miedo, porque yo sabía que el sacerdote que iba tenía como muchos carismas, muchas cosas, y yo este sacerdote es capaz de que me ve y le cuenta a mis papás, y el Señor le muestra y esto, y yo tenía mucho miedo, y sobre todo cuando empezaron a hacer la oración, yo decía, yo no me voy a concentrar, yo no me voy a concentrar. Y el padre dijo algo muy bonito en ese momento, y era que en la oración, que fue lo único que se me quedó, me quedé acordando y me sonó en el corazón, era que desde esa noche el Señor iba a empezar a hacer cosas en esa familia, iba a empezar a dar mucha sanación, liberación, iba a mostrar la verdad. Y yo, uff, bueno, pues me quedé como con eso en el corazón. Fuimos al otro día al congreso, yo acompañé al padre, el padre como que se me acercó mucho, hablábamos, muy bacano. eh, Me decía, ven hijo, almorcemos juntos, todo eso. Yo tenía después del congreso preparado, como después del almuerzo o algo así, irme y estar con unos amigos porque un amigo cumplía años. Resulta que cuando yo salí del congreso, todo eso, fuimos a un evento de comedia y después de ahí salimos al apartamento de un amigo, obviamente a beber y eso. Ese día no consumí, pero empezó a pasar algo. Empezó a pasar algo y ese día fue algo ya anormal. Cuando yo ya estaba muy borracho, estábamos en el apartamento ahí escuchando ranchera, todo esto, y estábamos ahí tomando, eh, me pasó algo que nunca me había pasado y después de eso nunca me pasó, y es como lo que uno le dice borrar cassette, que uno se le borra el cassette. Eso jamás a mí nunca me había pasado. Como perder la conciencia, la noción del tiempo, del espacio, nunca. Y ese momento, sí, sí, y cuando yo abro los ojos al día siguiente y tengo una camisa blanca, yo me acuerdo que era una Nike blanca, llena de sangre acá, en toda la parte del pecho. Estaba muy llena de sangre y yo me levanto y miro hacia un lado y una caneca como llena de, o bueno, un balde
lleno también como de coágulos de sangre con papel. Hasta el día de hoy yo no sé darle explicación a esto, pero desde ahí me asusté bastante. Y yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? Entonces un amigo que trabajaba conmigo, ese día tocaba ir a trabajar, yo le dije, no, yo no voy a ir, yo no me puedo ni parar, no puedo ni abrir los ojos. Y hubo un momento que usted empezó a hacer cosas que nosotros no podíamos con usted, como agarrarlo y como que eh, usted no reaccionaba. Y yo decía, y a mí me dio mucho susto y yo dejé orar por usted. Ya después de que vi que usted empezó a vomitar todo eso, y yo no lo podía creer. Cuando ya fueron como las 11 de la mañana que yo medio me pude parar, el celular de mi papá me lo había reventado toda la noche. El sacerdote que había estado con los hermanos en mi casa se habían quedado una noche más. Yo dije, Dios mío, qué pena, no llegué a mi casa. Yo como fuera, como estuviera, yo siempre llegaba a mi casa, siempre. Y ese día fue la primera vez que no llegué. Pero porque perdí el conocimiento, perdí la noción y yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué? Entonces, en medio de esto, yo por dentro dije, en medio de esto, yo dije como, me dio como un poquito de rabia porque yo dije, seguro como yo no llegaba, el padre se puso con mi papá a orar, se puso con mi papá a orar y empezaron a pasarme estas cosas. Entonces yo como que empecé como con mucha rabia en ese momento y dije, seguro son ellos. Entonces yo dije, bueno, esperemos. Llegué a mi casa por la noche, me quedé en la casa de mi amigo hasta por la tarde, llegué en la noche, claro, mi papá ya esperándome en la casa y usted, ¿por qué no llegó anoche? El padre ya se fue, que esto, lo otro, ¿usted por qué no llegó? Y yo le dije, no, pues usted está consumiendo algo, entonces ya mi papá como que empezó a sospechar, pero yo le aseguré de una manera muy firme que él me creyó y me dijo, bueno, pero obviamente quedó muy dolido, sobre todo pues de mucho mal genio, pero con mucho dolor en su corazón que yo ya estaba experimentando esos momentos de no llegar a mi casa, de desaparecerme y es entonces como que no sé de ahí que de pronto le habrán dicho los con los que yo estuve, pero fue algo que ellos también se tocaron mucho, incluso me dijeron mis amigos, no, venga, vaya al médico que lo revisen, eso no es normal, eh, eso es de pronto es de tanto consumo, pero mire, pero fue algo. Entonces el amigo mío que era evangélico que me dijo, venga, no, yo siento que eso es espiritual, usted vaya que le haga una oración allá en su iglesia, lo que sea, porque yo entre más oraba, usted más se revolcaba, y yo no, pues ya dejemos eso así, no le pare bolas y sigamos pues como vamos. Listo, después de eso ya empezaron a pasar muchas cosas. Eh, Resulta que en ese congreso fue una mujer y desde ahí todo empieza a cambiar, una mujer que trabaja en la policía. Ella es una persona que el Señor la ha tocado mucho y le ha puesto muchas misiones en su vida para acercar personas a Dios. ¿Sí? La pone en situaciones, circunstancias, en personas por medio de algo extraordinario, ¿sí? Porque no es algo normal o que sea frecuente, sino que, o sea, no es frecuente encontrar personas así, pero ella sí es una mujer que el Señor le inspira muchas cosas en el corazón, ella tiene visiones, cosas, y ya lo cuento pues por medio de ella, o lo que ella me decía, que el Señor le puso en el corazón a ella que fuera a ese congreso donde yo iba a estar, ¿sí? Hasta mediodía, que ella le tenía una misión muy especial, ella vivía en Villavicencio, y el Señor le dice, bueno, la manda para Bogotá, porque le dice que tiene varias misiones para ella, muy especiales, y ese día le dijo, vaya a ese congreso, consígase una boleta, porque una de las misiones importantes a las que yo la traje acá, a Bogotá, está en ese congreso. Entonces ella fue, el señor le dice, busca a Carlos Hernández, ella va y lo busca, se presenta, ¿cómo está? Mucho gusto, ya le dicen, sí, mire, yo trabajo en la policía, esto, vine acá, no sé si yo pudiera hablar con su hijo. Entonces le dice, no, él ya se fue, él estaba por allá así vestido en la tarima, ella dice, sí, sí lo vi, ya sé quién es. Entonces, ¿será que usted me puede regalar el número de él para hablar? Yo quisiera tener una cita con él. Y él le dijo, pues si él le aparece, hágale. Si él, porque yo creo que él se le va a esconder. Y digo, sí, es que la verdad, no sé si usted me crea o no, pero el Señor ha puesto en mi corazón muchas cosas y me lo ha puesto a él para ayudarlo. De pronto lo veo como con mucha contaminación por la mente en que trabaja y esto.
pues obviamente ella tratando como no irrumpir el corazón de mi papá contándole todo de pronto lo que estaba pasando, que ella ya lo sabía, sino diciéndole como que me quería ayudar para acercarme más a Dios. Mi papá le dice, sí, hágale, tranquila, pues ahí está el número, si él le contesta, bien. Cuando ese día, como el miércoles, ella vuelve y lo llama y le dice que si ya pudo hablar conmigo, que ya le comentó que ella me estaba buscando. Entonces yo llegué a trabajar en la noche a la casa, en esa semana siguiente, y él me dice, hijo, mire, es que hay una muchacha que es policía que quiere hablar con usted. No sé, de pronto le vio algo y de pronto quiere ayudarlo, no sé, usted como no nos cuenta nada o nos dice muchas mentiras, pues yo quiero es que usted hable con ella. Y yo le dije, no, 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 para nada, no, no, yo no tengo nada que hablar con nadie, oígale que sí, que en vacaciones, yo salgo en vacaciones en enero, que en vacaciones nos vemos. Y era mayo. Mm. Entonces le dije, sí, en enero nos vemos, dígale que en enero. Entonces me dijo, bueno, yo lo voy a decir. Al otro día suena mi celular y me dice, hola, ¿cómo estás? Te habla y me dice el nombre, no voy a decir el nombre por cuidarla a ella. Entonces te habla y yo, uy, ¿cómo así? Yo pensé dentro de mi corazón que había sido una novia que tenía el mismo nombre en ese momento y entonces yo, ¿y usted qué hace llamando? Me dice, no, pero yo soy la policía y yo, bueno, está bien. Sí, no sé si usted puede hablar con su papá y yo, sí, pues algo él me comentó, no sé cuándo nos podamos ver y yo, no, pero es que a mí no me dan permiso, yo trabajo mucho. Entonces me dijo, no, pero veámonos. Pida el permiso que yo sé que se lo van a dar para que nos veamos y yo no, no, pero yo haciéndole el quite y yo no, por favor, no. Cuando ella me dice, no, pídalo y me insistió, usted lo necesita y no hay mucho tiempo, me dijo así, yo, pues bueno, está bien. Le pedí el permiso, me lo dieron, obviamente yo sabía que me lo iban a dar, y ella me dijo, yo lo recojo en el centro, en una patrulla de la policía, y me acompaña donde yo le diga. Y yo le digo, listo, vamos. He omitido algunas cosas que voy a hacer un énfasis puntual, sí, para volver un poquito en la historia de cosas que ya habían pasado y tienen que ver. Resulta que hay un amigo que le gustaba mucho esa música del rock, el heavy metal, bueno, todo eso es música muy pesada. Y yo por ser amigo de él, lo acompañaba mucho a esto. Lo acompañaba mucho. A mí no me gustaba ni cinco esa música. Yo era más, por decirlo así, como criollito, la rancherita, de pronto el reggaetón, sí, alguna que otra salsa, pero no era mi música, pero yo lo acompañaba como por amistad. Incluso él a veces iba y nos gastaba todo, vea, tengo boletas para este concierto, de esta banda, que esto, y yo pues vamos. Lo acompañaba a toques, incluso él tenía una banda, y yo listo. Resulta que una vez lo acompañó a un concierto de esos, eso hagan de cuenta, como para hacerme entender, es como varios momentos. Entonces entró la banda inicial, tuvo su primer momento, así como un partido de fútbol, su primer tiempo. Hay un receso, después, segundo momento. Cuando inició ese segundo momento, ocurrió algo muy extraño, que yo sabía que estaba pasando. Ya estaba muy alcoholizado, muy drogado también, pero aparece el vocalista de la banda, se proyecta en el video bin del concierto la imagen de 5 puntas del macho cabrío. La proyectan ahí enfrente, el vocalista de esa banda era peludo, tira el pelo para el frente, así tipo película de terror, y empieza a hablar en lenguas, pero unas lenguas horribles, y empieza a hablar así, una voz toda extraña, y la gente así, toda eufórica, ¿qué es? Cuando yo llegué, lo miré al amigo mío, él ya ha tenido experiencia de Dios también, en ese momento ya conocía algo, y él me dice, no, no le pare bolas a eso, usted siga acá bailando, haciendo los pogos, todo eso, chocándose con la gente, brincando, pero no le pare bolas a eso. Cuando él me dice eso, algo cae en mi corazón muy fuerte, así, durísimo. Los están consagrando al demonio. Y en ese momento, cuando yo siento eso, me entra ese desespero de irme, y yo no, 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 no. Y algo me dice en la cabeza, usted no se puede quedar hasta el final de este concierto. Yo salgo, mejor dicho, yo digo, no, me puse muy mal, hice que me fui para el baño a vomitar, no, estoy muy mal, y salí pitado, pitado. Llegué a mi casa, listo, como si nada, normal, me acosté a dormir, al otro día, no, ¿cómo le fue en el concierto? Yo, no, bacano, muy bacano, no, me tuve que ir porque me puse maluco esto, pero yo eso como que lo olvidé. Eso pasó un tiempito antes de yo encontrarme con la policía. Resulta
Cuando yo le digo, bueno, mira, que me encuentro con ella, me recoge, ¿usted sabe por qué estamos acá? Entonces yo le digo, pues no. Me dijo, bueno, el señor usted lo quiere llamar y lo ha llamado, pero no hay mucho tiempo porque usted está a punto de hacer algo muy malo que todavía no le puedo decir. Y yo le digo, bueno, y empieza ella a decirme un poco de cosas que yo había hecho en mi vida y a decirme cómo era mi vida. Y me dijo, yo sé usted dónde estuvo anoche. Yo esa noche anterior había estado en un burdel con unos amigos tomando, ¿sí? Drogándonos, consumiendo sustancias. Y ella me dijo, yo sé que usted hizo esto, o sea, ¿a qué sitio fueron? Y yo le dije, imposible que mi papá le haya podido contar esto porque pues él no sabe. Y ella no conoce a nadie y es la primera vez que yo la veo. Esto tiene que ser de Dios. Y yo siento que si Dios me va a llamar es por algo extraordinario porque yo ya no me entra nada. Entonces ya ella empezó a decirme muchas cosas, cómo era mi vida, empezó, usted tiene que cambiar. Resulta que eso ya era como mitades o comienzos de junio, más o menos por esta fecha. 15 de junio más o menos. Y yo tenía planeado una fiesta donde la iba a sacar del estadio para mi cumpleaños. Yo cumplo el 27 de junio. Y yo tenía planeado una fiesta, mejor dicho, fuera de lo normal para mi cumpleaños. Íbamos a alquilar una chiva y después íbamos a entrar a un lugar, a un bar, que uno lo alquila y uno solamente deja entrar a las personas que uno quiere. Es algo clandestino, pero es muy privado, muy privado. ¿Sí? Entonces allá adentro no puede hacer de todo. Entonces yo llegué, normal, ya había separado, había separado el lugar, había separado la chiva, ya estaba todo el mundo invitado, ya habíamos tenido pues eh, las invitaciones y ella me dice, mire, yo todo esto que le cuento, que sepa que el Señor me lo ha mostrado, pero esa fiesta no puede pasar, no puede pasar. Y yo le digo, no, pues después de la fiesta ya me confieso y eso. Y me dijo, no, es que esa fiesta no puede pasar, pues ya tenía todo pago. Yo decía, no, pues más reversa tiene un avión que esa fiesta. Yo ya tenía todo pago, ya todo el mundo estaba listo. Los grupos de los amigos, todo el mundo, bueno, y cuando la fiesta, esto. Yo había pues ya abonado plata para eso. Y ella me dice, no importa, vea, si quieres yo le consigo la plata para que no la pierda, pero esa fiesta no puede pasar. Entonces ya ella me dice, como esa fiesta no puede pasar, buscamos la plata, lo que sea, se la devuelvo, pero usted tiene que cancelar esa fiesta. Usted no sabe cuántas almas se van a ir a esa fiesta. Y yo le dije, pero será tan grave, no, pues nosotros sí bloqueamos, pero en medio de todos somos sanos. Y ella me abría los ojos y sanos. Usted mire todo lo que usted ha hecho, ¿usted eso le parece poquito? ¿Cuántas personas ha inducido a hacer X y yo, oye cosa? ¿Usted cuánto lo ha hecho? Ella me preguntaba como, ¿usted cuántas veces ha consumido? Y yo le decía, no, por ahí 3 veces. Y ella como que le daba rabia, me decía, sea sincero, no diga mentiras. Entonces, bueno, ella me dice, por favor, mañana va a ir y se va a confesar. Cuando ella me tocó ya, pues, el corazón, me dijo, ¿usted quiere ver cómo el Señor me lo había mostrado? Ya después de que ella me había, pues, realmente contado ya todo lo que yo había hecho, lo que el Señor le había mostrado, que yo ya sabía como no, ella sí, el Señor le puede hablar o mostrar muchas cosas. Cuando me dice, ¿sabe yo cómo lo vi? Con un costal en la calle, ¿usted quiere eso para su vida? Y yo abrí los ojos y yo le dije, no, y ahí sí me tocó el corazón. Entonces me dijo, mañana, por favor, a primera hora, se va a ir a confesar. Se va a ir a confesar. Y desde ahora yo voy a estar muy pendiente de usted, muy pendiente porque el Señor me lo encomendó. Yo dije, listo, está bien. Fui y me confesé, ya con eso que ella me dijo, me tocó, yo dije, no, si hay que cambiar. Salí de allá, fue como un momento de gracia, salí de allá de una vez, cancelé la fiesta, todo el mundo me empieza a llamar, pero ¿por qué? Yo apagué el celular. Solamente le escribí a un amigo, oiga, ¿está en la casa? Y me dijo, sí. Yo le dije, ya le llego. Y le cuento. Apagué el celular para que nadie me llamara a todo el mundo, pero ¿cómo así usted cómo va a cancelar esa fiesta? Ya estábamos súper listos, ya hemos hablado con yo no sé qué mujeres, ya estaban contratadas, lo que sea. Y yo, bueno, no voy a responder nada, apagué el celular, me dirigí a donde mi amigo y le conté todo. Era mi mejor amigo, junto con otro y le conté todo. Y él me dijo, pues, parce, me dijo, cancele, cancele, primero lo primero. Listo, yo cancelé la fiesta y ella todos los días, empezó todos los días a escribirme. ¿Usted cómo está? ¿Qué está haciendo hoy? O sea, a volverse como una mamá intensa. ¿Usted qué está haciendo? Ya oró, ya se confesó, ya esto, lo otro. Cuando un día ya me dice sus papás se tienen que enterar,
de todo esto que está pasando en su vida, porque ellos son los que lo van a ayudar. Y yo le digo, no, usted no está ni tibia. Si quiere ayúdeme, pero que mis papás no se enteren. Entonces me dice, no, sus papás se tienen que enterar, se tienen que enterar, ellos son los que lo van a ayudar. Usted no puede empezar este proceso sin la ayuda de ellos porque va a volver a caer. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Yo le dije, sí, pero yo cuento lo que yo quiera. Entonces ella me dice, bueno, usted autoriza para que el padre que estuvo en su casa con los hermanos le cuente, porque era muy cercano a mi papá. Y ella como que ya había tenido algún contacto con ese padre, porque ella nos decía cuando nos vimos que ese padre era el que nos iba a ayudar, y ella no lo conocía. Pero ella decía, ese padre nos va a ayudar. Ese padre me lo puso Dios en el corazón y él es el que le va a llevar su proceso, entonces hay que buscarlo. Entonces ella lo buscó como por sus medios y, y bueno, lo consiguió, habló con él y él le dijo a ella, dígale que yo le voy a decir a los papás, ¿sí? Eh, pero que él autorice. Y yo le dije, listo, yo autorizo, pero que él primero me llame y yo le diga qué le puede contar y qué no. Pues el padre no me hizo caso y llamó sin hablar conmigo. Y le contó todo a mis papás, sobre todo a mi papá, todo, 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 todo. Inclusive yo cuando tenía como 18 años me hice un tatuaje, le conté a mis papás, pues reaccionaron muy mal. Entonces yo me hice más tatuajes, pero ya eso no se los conté. Ya me los escondí y ya pues no se los conté para no tener problemas, pero yo me había hecho incluso hasta tatuajes. Resulta que ya cuando yo llego a mi casa en la noche, le digo a mi papá, como papá, eh, lo veo así como en la esquina de la cama, llorando, y yo, papá, ¿qué le pasó? Y me dijo, sálgase que necesitamos hablar. Y faltaba un día para mi cumpleaños. Estábamos a 26 de junio. Al otro día cumplía yo años. Entonces yo le digo, bueno, eh, me dijo, vamos para la casa. Yo siempre he tenido mucha más, perdón, para la casa no, vamos para el parque ahí del conjunto. Yo siempre he tenido mucha más confianza con mi papá. Entonces en ese momento mi mamá no estaba, sino que salí yo con él. Bajamos al parque y mi papá llorando, llorando, y yo, Dios mío. Yo cuando íbamos bajando, yo seguro tiene una sorpresa de cumpleaños o si llamaron a contarle. Yo todavía dudaba que era lo que estaba pasando. Cuando llegamos a las bancas ahí donde estaba la cancha, ahí en mi conjunto, me dice, usted ya sabe que vamos a hablar, ¿cierto? Y lo veo con esos ojos encharcados. Y yo le digo, sí, sí, ya sé. Entonces él me dice, y es de ahí es donde Dios empieza a transformar mi corazón realmente, porque empiezo a sentir mucho amor, mucho amor. Entonces empiezo yo de pronto como a, a sentir un poquito conmovido el corazón y me dice mi papá, mire, yo acá no vengo ni a ponerlo en tela de juicio, ni vengo eh, a juzgarlo, porque todo esto que usted le está pasando tal vez es culpa mía, sino que yo quiero que usted no se pierda. Yo quiero que mi hijo llegue al cielo y si me toca hacer lo que me toque hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, pues obviamente eso me lo decía llorando, devastado. Él me decía, y lo que toque hacer, lo vamos a hacer. Yo le decía, bueno, está bien. Entonces me dijo, usted siempre me ha dicho mentiras y muchas, pero yo quiero que usted me diga toda la verdad. ¿Cuándo empezó a consumir? ¿Con quién? ¿Con quiénes lo ha hecho? ¿En qué momentos? O sea, que usted me cuente todo, todo, porque vamos a ayudar. Yo empecé ese día a contarle todo, no, mire esto, esto. Me ha preguntado usted qué tan mal está de 1 a 10 para ver si lo internamos. Entonces yo le digo, no, por ahí. Yo le decía que 3. Y él me decía, no, usted sabe que no, dígame la verdad. Yo le decía, no, por ahí 7. Listo. Entonces ya empiezo yo a contarle todo, empiezo yo a decirle cuándo desde que había empezado, como desde los 15 años, con qué persona. Entonces él me dice, el padre, que ha estado pues cerquita, pendiente, el que llama a contarme, viene esta semana, para que usted por favor pida permiso en el trabajo y lo reciba. Yo pedí permiso en el ¿Y trabajo, qué edad tenías ahí, Santiago? ¿Qué edad ya tenías tenía ahí? 21 años, si no estoy mal,
21 o Ok. 22 años, si no estoy mal. Listo, el padre se cuadró, pedí permiso en el trabajo para dormir ese día, llegó el padre a las 8 de la mañana, entró a desayunar, empezamos a hablar como a las 8:30. Y es el día que yo más misericordia he sentido en toda mi vida, en toda mi vida. Yo dije, dentro de mí, no, el padre ya viene, echarme la retaíla, decirme que cambie, que esto, que lo otro. Entonces, bueno, esperar a ver qué me dice, a ver de pronto Dios qué me quiere decir. Pero cuando nos sentamos a hablar, empezó a ocurrir muchas cosas, porque tenía el corazón yo como muy que muy turbado, muy turbado. Entonces, cuando yo llego y le digo a él que, bueno, padre, que vamos a hablar, me dice, bueno, ¿tú quieres que esto sea como a manera de confesión o quieres que sea como eh, a manera normal de diálogo? Y yo no, pues de confesión. Obviamente para que lo que yo le fuera a decir no se lo fuera a contar a mis papás. Entonces me dice, listo, está bien, entonces hagámosle a manera de confesión. Desde ahí pidió la asistencia del Padre Pío, todo él es muy devoto del Padre Pío. Estábamos en la habitación de mis hermanos dialogando y me dice, no, tenemos que ir a la habitación de tus papás, porque eso es un altar. Entonces fuimos hasta allá, subimos a la habitación de mis papás, nos encerramos y empezamos a hablar. Entonces me dice, bueno, hijo, cuéntame. Yo, ¿cómo así, padre? ¿Usted no sé qué me va a hablar a mí? Me dice, no, yo quiero que tú me cuentes todo, tu vida, todo, todo. Lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes, contándolo a él, obviamente con pelos y señales, con quién, en qué momentos, qué cosas. Empecé a contarle ya todo al padre. Empecé a contarle ya todo al padre. Esto, padre, mire esto, qué sustancias había digerido, qué cosas. Eh, Obviamente, pues mi papá estaba muy preocupado porque él tenía miedo pronto de mandarme a un centro de rehabilitación. Entonces ya llega yo y él me dijo, bueno, que el padre diga si es necesario. Entonces empiezo yo a contarle, a hablarle, a decirle esto, lo otro. Cuando él me dice, hijo, mira, cuando estábamos desayunando, porque sí, todo, o sea, como toda esta historia se empezó ya, la solución o el desenlace, pues ya empezó a ser de una manera muy sobrenatural. Ya les explico por qué. Él me dice, hijo, veo detrás de ti dos demonios. Los vienen desde el desayuno. Cuando yo me quedé en tu casa la primera vez que fue lo del Congreso, eh, yo me quedé precisamente en tu habitación y sentía que algo no andaba bien, pero lloraba y el Señor no me mostraba. Pero ya ahorita que, que el Señor sí empieza a mostrarme, ya después de que todo se solucionó, o bueno, empezó el Señor a mostrar, ya veo esos dos demonios muy claros. Uno se va con oración y ayuno y el trabajo que vamos a empezar a hacer, pero el otro, se necesito que te sometas a un exorcismo menor y si hay necesidad de un exorcismo mayor, porque has frecuentado lugares consagrados, has ingerido cosas consagradas, inclusive los tatuajes que tienes, uno de ellos eh, ha sido con tinta consagrada. Miren, y yo he estado en retiro, yo lo he visto, yo he sabido, pero aún así yo lo hacía. Yo sabía que un tatuaje estaba mal, que eso podía ser cierto, que un piercing, un arete, lo que sea puede estar consagrado, y yo aún así sabiendo eso, yo lo hacía, yo fui muy descarado en ese momento con Dios. Entonces resulta que él me dice, vamos a hacer acá una pequeña oración, vamos a bendecir tu celular, que lo han tocado personas que no deben tocarlo, que ha estado lleno de cuanta porquería hay ahí, ¿sí? Que el demonio como que se ha metido muy, muy en todo esto, vamos a exorcizar toda tu casa, sobre todo tu habitación, porque es muy diferente cuando tú entras a tu habitación a cuando estás en la sala de tu casa. Es un ambiente totalmente diferente espiritualmente. Y claro, yo en mi habitación había hecho muchas cosas, muchas, muchas cosas. Entonces, listo, empezamos la oración. Lógicamente, un tatuaje que yo tenía acá en el pecho empieza eh, como a inflamarse, a picarme, a arderme, se vuelve blanco, empieza a dolerme. Obviamente, él estaba ungiendo con sacramentales, todo. Empezó a ungirme todas mis partes del cuerpo. Hubo algo muy raro que cuando él dijo el nombre del demonio con el que íbamos a tener que hacer un exorcismo, en ese momento la habitación se calentó, pero de una manera, o sea, como si nos hubieran puesto al lado de un fogón, se calentó. Y él me mira y me dice, viste que se puso furioso porque lo descubrimos, lo descubrimos. Dios
ha dejado que lo descubramos para poder atacarlo. Entonces nos dijo el nombre, obviamente no voy a decir el nombre, se calentó la pieza terrible, a mí me empezó a picar el cuerpo, algo así súper sobrenatural que nunca me había pasado, pero fue algo muy bonito porque él me dice, en ese momento tú estás en un pico de una montaña donde si decides decirle que sí a Dios, van a empezar a pasar cosas extraordinarias en tu vida, extraordinarias. Pero si tú dices que no, no hay marcha atrás. Yo creo que el Señor ya no te va a volver a llamar, ya no te va a buscar, me dice así, y yo como que, Dios mío. Entonces como que yo quedé, bueno, está bien. Entonces yo no, padre, pues sí, digámosle que sí al Señor, vamos a empezar este proceso, yo quiero cambiar, yo quiero ser testimonio, yo quiero empezar a eh, ayudar a más gente. Cuando yo salga de esto, quiero que más personas pues salgan de esto. Y yo le pregunto al padre, yo, padre, bueno, ¿y a qué centro de rehabilitación me voy a ir? ¿O qué? Y me dice, no, no te vas a ir a ningún centro de rehabilitación. Si tú quieres y tienes la disponibilidad, te vas para la comunidad con nosotros una semana. Si quieres vas un fin de semana, la conoces y después te vas una semana. Allá hacemos la oración que tú quieras, que tú quieras. Y yo le digo, bueno, padre, está bien. Pedí permiso, me dieron el permiso en el trabajo, fui un fin de semana. Allá, cuando yo fui a esa comunidad, yo sentía que Dios me quería allá, sentía que Dios me quería allá. Y fue impresionante porque eh, yo no me quería ir, yo lloraba, yo le decía, déjenme acá, díganle a mis papás que me manden la ropa, digan el trabajo que yo renuncio, que le den la liquidación a mis papás. Entonces me dicen, no, no, pero es que esto no es así. Vamos a entrar a un proceso de discernimiento, después vienes una semana y miramos. Listo, para la semana, pues yo empecé un proceso de discernimiento. Antes de ir esa semana ya empecé a orar con mi familia, empecé un proceso muy juicioso, unas tareas que me dejó el Padre muy exactas en el Santísimo, de escribir. ¿Y por qué les digo que va a ser sobrenatural toda esta sanación? Y porque Él me dice que no iba a necesitar un centro de rehabilitación. Me dice, porque el Señor a ti te va a sanar. Te va a sanar porque por la oración de tu papá de todos estos años, pero sobre todo porque tu alma está para que le firmes un cheque en blanco a Dios. Y él cumple la sanación si tú, mejor dicho, te le acercas sin preguntarle y que hagas lo que Él te pide. Entonces Él me dice, tú vas a empezar a experimentar en tu vida, cuando entres a tu casa, que a veces entras a tu casa y te va a oler a drogas tu habitación, tu casa, y no es porque estén consumiendo, sino que es Dios que te está sanando. Yo sin consumir, después de ahí no volví a consumir, después de esa cita con el Padre, no volví a consumir, después de esa cita ni siquiera síndrome de abstinencia, absolutamente nada. Y cuando yo ya entro una vez a mi casa, siento la casa impregnada de marihuana, pero toda. Y entro a la sala de mi casa y papá ahí sentado como estudiando algo en un libro y yo lo miro y yo como que lo miro como que usted no huele. Y me dice ¿qué tiene? Y yo le digo, usted no huele. Y me dice, no, yo no huelo nada. Entro a la cocina, estaba mi mamá y le pregunto, ¿usted no huele? Me dice, no, yo no huelo nada. ¿Por qué? Y papá me dice, o sea, mi papá me pregunta por qué. Y yo le digo, me huele mucho a marihuana a la casa, como si algo se estuviera quemando. Me dice, no, acá no es nada. Usted ya sabe, el Señor lo está sanando. Y así mismo, entraba a la ducha, prendía el agua caliente, como ese vapor que sale del agua caliente, todo eso me olía a marihuana. Todo. Me olía a cocaína, todo eso. O sea, eran cosas que yo decía, impresionante. O sea, sí lo que me dijo el padre está pasando y me estoy sanando. Y hasta ahí esos días tuve ese síndrome de abstinencia, nunca más, nunca, nunca más. Entonces ya llega eh, cuando renuncio en el trabajo para hacer el discernimiento esa semana, porque yo ya ahí empecé a sentir que el Señor me quería como algo más. Fui esa semana y yo definitivamente determiné que el Señor me quería como un religioso y me voy a esa comunidad. Hago mi proceso vocacional del fin de semana, de la semana y después del mes. Ya después del mes dije que sí asistía a la comunidad, entré a esa comunidad, no voy a decir el nombre de la comunidad, y salgo. Salgo súper transformado en los 6 meses, estuve 6 meses en esa comunidad, los 6 meses que estuve allá, fue, yo creo que espiritualmente lo mejor que me ha pasado en mi vida,
El Señor empezó a hablarme mucho, empezó a hablarme mucho. Pero hubo algo particular. Una vez yo sueño, estábamos en mayo también, era mayo, eh, mayo como que donde empezó a pasar todo mi proceso de conversión realmente. Estábamos en mayo, fue como el 8 de mayo o 5 de mayo. Y resulta que una vez yo soñé que estaba en mi habitación, que uno de los hermanos de la comunidad estaba cargando un bebé, pero que ese bebé no era de él, sino que era mío. Cuando yo despierto de ese sueño, yo qué sueño tan raro, pues estábamos allá en la comunidad, yo ya era un hermano, y yo, qué sueño tan raro. Cuando veo algo enfrente mío, como una sombra muy grande, que se me empieza a reír, pero se empieza a reír por mi voz. Él hablaba a través de mí, pero yo lo veía enfrente mío. Y me decía, se me reía y se me, se me burlaba y me decía, tú no vas a poder, no vas a poder, y se me burlaba. Cuando él se fue, como que se desapareció la sombra y yo volví en sí, o sea, en mí mismo, prendí la luz, eran como las 2 de la mañana y no volví a dormir hasta las 4 que nos levantábamos. No volví a dormir, empecé a regar sal exorcizada, agua, me empecé a ungir y yo, ¿qué fue esto? Yo nunca había visto esto, nunca me habían asustado, yo nunca había visto un espíritu o un demonio, ¿esto qué es? Y cómo así que no voy a poder, no voy a poder con qué, y se me reía. A los 8 días de eso, yo decido salirme de la comunidad, había empezado pandemia, había entrado pandemia, todo el mundo estaba encerrado, y yo decido salir de la comunidad. Tengo pues la aprobación del padre, me dice, no, pues hágale, ahí vamos mirando lo que vaya pasando con tu vida, esto, no hay problema. Entonces ya listo, pasa eso, llego yo, empiezo a conocer a una mujer, a los días, que más tarde sería mi novia. eh, Después duramos un año de novios, yo le termino, sí, ya como para concluir, porque eso es otro testimonio, yo le termino, fue un noviazgo raro. ¿Por qué digo que raro? Porque ella es 10 años mayor que yo, tiene 2 hijas, y como que uno decía, no, pues nuestros papás que nos van a aceptar. Yo le decía, no, si esto es de Dios, pues hagámosle. Y, y empezamos a salir. Cuando hablamos en nuestra familia que estábamos saliendo el uno con el otro, pues lo aceptaron de una manera muy bonita. Obviamente como con muchas especulaciones, pero bueno, dijeron, bueno, si esto es de Dios, ustedes oren y pues que Dios haga lo que tenga que hacer con ustedes. Yo sentía eso de la vocación todavía muy vivo en mi corazón. Y en un momento yo decido a ella terminarle, también por estas fechas, por mi cumpleaños, al tiempo después, para terminar de discernir ese proceso vocacional. Entonces le termino a ella y me sale la oportunidad de discernir cuando en la comunidad que yo ya estaba antes era semicontemplativa, no era apostólica ni misionera, salían un poquito, pero más que todo se mantenían en su comunidad. Pero esta otra misión, esta otra comunidad sí era muy misionera, entonces yo dije, bueno, vamos a probar un poquito las dos ramas. Y me sale la oportunidad de ir a una comunidad en Italia, donde unos hermanos que habían sido allegados a Lazo estuvieron allá, mi papá los contactó y le dijo, no, que se venga de una para acá, de una acá, si quiere y le gusta la comunidad, ahí en el Perú, en Argentina, en Colombia no hay, pero que se vaya a alguno de esos lados si le gusta, pero que venga acá a Italia, que conozca, que... Entonces en ese tiempo ya están saliendo como un poquito, ya se podía viajar, ya del coronavirus ya uno estaba saliendo, ya se podía viajar, había que entrar con un permiso especial, pero del Vaticano me mandaron un sello especial para poder entrar al país con un permiso, porque ellos tenían como una rosquita ya con eso, entonces como que me sellaron y pude ir y allá duré aproximadamente 2 meses. Y por medio de un retiro de San Ignacio de Loyola, un retiro de silencio, de discernimiento, me di cuenta que eso no era lo que Dios tenía para mí, no era lo que Dios tenía para mí. Cuando regreso de ese retiro, pues obviamente había terminado con mi novia, volvemos, pero ya todo pues súper, súper bien. Volvemos después de un tiempo de discernimiento de ver si el Señor sí nos quería otra vez juntos. eh, y ahí se cumple el sueño que yo tuve cuando estaba en el primer monasterio. Y era de un bebé que llegaba cuando no tenía que llegar, porque después le di como discernimiento a ese sueño de un bebé cuando no tenía que llegar. Y resulta que ella queda en embarazo después de que volvimos, no estábamos casados aún,
y ella queda en embarazo. Eso para mí fue la mayor felicidad del mundo. A mí no me importó que la comunidad, que esto, que el proceso que llevábamos. Yo dije, un hijo es un hijo. O sea, y ni por la casa se me va a pasar hacerle tomar una pasta o lo que sea, y lo tengo frente a las circunstancias que sean, así se me venga el mundo encima, mis papás, mi familia, lo que sea. Entonces, cuando yo voy con mi novia, que ahora es mi esposa, en ese momento hablamos con el padre que siempre me ha llevado todo el proceso. Le digo, padre, mire esto, lo otro, pues primero le mando una foto de la prueba positiva, el examen de sangre, todo. Entonces me dijo, bueno, vengan, que necesito hablar con ustedes. Yo ya no les voy a decir nada, ustedes están muy grandes, pero sí quiero darles muchas recomendaciones de aquí en adelante. De ahora en adelante son ustedes por ese bebé. Ustedes. No, no van a hacer ni lo que le diga su papá, ni su mamá, ni sus suegros, ni sus sobrinos, sus tíos, sus primos. De ahora en adelante son ustedes, y lo que ustedes decidan es lo que le tienen que respetar. Por favor, oren, vamos a discernir si tienen que casarse, si no tienen que casarse, si no es momento, pero vamos a discernir. Obviamente en la familia eso pegó muy duro, mi papá eso le dio muy duro porque él me decía, bueno, ¿hasta cuándo usted nos va a dar dolores de cabeza? Pensamos que ya estaba bien y se sale de esas comunidades, ¿para qué? Para esto, para otra vez seguir en este mundo, perdón, o seguirla embarrando. Entonces le decía, no, papá, pues fue algo que pasó y ya, yo sigo muy cercano a Dios, yo sigo Eucaristía diaria, rosario, misa, pero sí hubo un momento de debilidad, le dimos papaya al demonio y pues pasó y preciso la única vez que pasa y queda en embarazo, pues Dios mío, o sea, no sé qué explicación le damos a eso. Bueno, asumí lo que tenía que asumir, sí, la cantaleta que me tuvieran que dar, pero aparte de la cantaleta, pues también recibimos consejos. Nos decían que si nos casáramos, otros padres, papás de ella, unos de mis papás decían que no, o sea, mi papá decía que no era el momento, que esperáramos. Mi mamá decía que sí, que si lo sentíamos en el corazón y si nos amábamos, pues que sí, que igual pues llevábamos ya tiempo juntos, tanto lo que habíamos pasado antes, en la época que habíamos estado antes juntos, el año pasado, eh, y ahorita estos 2, 3 meses que ya estábamos otra vez como novios, pues que discerniéramos. Entonces ya para no andar más en este tema, nace mi hijo, tomamos antes de que él naciera la decisión de casarnos, porque yo decía, pues yo la amo, si yo volví con ella es porque yo ya sabía que quería, entonces llegué, no, pues casémonos, tomamos la decisión de casarnos antes de que naciera mi hijo, porque yo sí le quería que él naciera en un hogar, eso es muy importante si pues uno sabe que uno está haciendo lo que Dios quiere. Entonces yo dije, listo, obviamente una batalla brutal, que si habrá la oportunidad pues lo contaré en otros testimonios con mi esposa, que ella también tiene un testimonio muy impresionante, y ya, y desde ese día que tuve la cita con el padre en la habitación, que nos demoramos 6 horas, eso no fue una hora, hora y media, sino que nos duramos 6 horas en la habitación de mis papás, teniendo ese acompañamiento, esa confesión de vida. Desde esas 6 horas hasta el día de hoy, que han pasado aproximadamente 5 o 6 años, nunca jamás me ha dado ganas de volver a consumir, nunca, nunca. Y que han habido oportunidades donde me lo han puesto en la nariz literal, solamente yo ingerirlo, y he tenido el valor y la fortaleza para decir, no quiero esto para mi vida, no quiero una gota más de cualquier vicio, no quiero nada de esto. eh, y fue el momento donde yo me sentí más amado por Dios cuando estuve con ese sacerdote que me dijo, Dios no te quiere así de infeliz. Dios te quiere feliz, Dios no quiere que estés escondido ni que tengas miedo, sino que Dios te quiere feliz y sobre ti quiere que mucha gente también se acerque a Dios. Entonces ya obviamente después entramos con mi esposa, ya entramos mucho más en lazos, mucho más activos. Obviamente el testimonio de ella es impresionante frente a lo del aborto. Eh, entonces, ya como para terminar, ¿por qué me decían que mi cumpleaños no podía pasar? Porque resulta que yo unas personas que yo iba a invitar tenían preparado para mí eh, un acto de consagración al demonio. Yo tenía mucha avaricia entre mi corazón, tenía muchas ganas de dinero, de poder, y yo ya había contemplado la idea de consagrarme o de ofrecer mi alma al diablo para obtener todo esto. En ese momento yo estaba no, supremamente, mis papás orando en retiros, todo esto, pero yo completamente nublado y perdido en el mundo. Entonces cuando él me dice,
cuando el padre me dice, hay gente que te quería para, para que le consagrase su alma al enemigo, por placer, poder y tener. Por eso la policía te había visto con un costal, porque más adelante ibas a perder todo y vas a terminar en la calle. Ese es el precio que se paga cuando uno hace cosas con el enemigo. Con él no se hacen pacto, no se hacen nada. Y yo, pues yo sabía que yo sí tenía sus alcances porque yo incluso a unos amigos, sino que nunca se dio, a unos amigos les dije alguna vez que hiciéramos un pacto de sangre, como para que la amistad nunca se terminara ni por ninguna novia, ni por nada. Porque a veces nos compartíamos como que las novias, terminaba una novia con él y seguía después conmigo, después con el otro y así. Entonces, como para que la amistad nunca se termine, hagamos un pacto de sangre como para que eso nunca se acabe. Y ellos me habían dicho que sí, sino que por gracia de Dios eso tampoco nunca se dio. Pero ya llegaba pues esa consagración que sí iba a ser ya lo que iba a destrozar todo en mi vida, pero gracias a Dios no se dio, llegó a tiempo Dios por medio de esta policía que me abrió las puertas y me quitó las vendas. Después el Padre que por medio de él el Señor me mostró tanto, tanto su amor y eso es lo que yo busco. Yo no busco estar acá para no condenarme, sino que yo siempre voy es como en busca de ese amor que Dios siempre nos muestra, a pesar de que todo sea tan difícil, a pesar de que todo sea como tan complicado, que pueda tornarse nuestra vida, porque de pronto mi hijo en algún momento puede volver a caer en una situación como la que yo viví, que vamos a trabajar y a orar mucho para que no pase, pero puedo yo vivir lo que vivió mi papá también, y es cómo yo voy a actuar frente a ese problema, cómo entonces voy a juzgar a mi hijo, lo voy a regañar, lo voy a castigar, o lo voy a empezar a demostrar amor. Entonces era lo que yo tenía para decirles por medio de este testimonio, que el Señor me ha sacado de las drogas sin necesidad de una terapia, sin necesidad de, ¿qué? De un centro de rehabilitación, sin necesidad de internarme, simplemente diciéndole sí, Señor, quiero y hacer tal cual lo que Él pide, tal cual. Entonces, pues por esto doy por terminado mi testimonio. Alex y Ana, muchas gracias por abrirme este espacio y bueno, esperamos que esto, que fue como tan luchadito ahorita, Eh, Ay, en sí. serio, el Señor toque muchos corazones para que mucha gente pueda salir de eso también. Ay, Santiago, precioso. Hermoso testimonio, muchas gracias Santiago y bueno, que esto sea para que muchas personas realmente abran los ojos, que lo compartan mucho, que vean que la verdad, uy, hay cosas que uno piensa que no, eso no pasa nada. Mira detrás de ese testimonio todo lo que logramos ver que pasó en tu vida. Y la verdad es que lo que me queda a mí, Santiago, de tu testimonio es que el corazón, el Señor puede tener muchas cosas para nosotros, pero si nosotros no le damos el sí, si nosotros no le abrimos el corazón, si nosotros no nos disponemos, mira, tú pudiste haber tenido los papás más hermosos que esas oraciones, gracias al Señor, Él las recogió y mejor dicho, te dio otra oportunidad, pero así como te lo dijo la señora, no te va a volver a llamar. Entonces es como para pensar que reflexiones cuántas veces el Señor te ha llamado, ¿cierto? ¿Cuántas veces te ha llamado y que quizás tú le has dicho que no? Y creemos que no, pues que nada va a pasar y que no estamos haciendo nada malo, pero mira que ya esa era la última oportunidad que le estaban dando a Santiago el Señor. Impresionante. Entonces, eso fue como lo que más me impactó a mí. Yo A dije, mí Dios también mío, me tocó mucho. bendito. Y que los papás que estén viendo esto no se cansen de orar. Yo creo que esas oraciones no se pierden porque ahí fue donde él empezó a experimentar todas esas cosas y que bien o mal, esas oraciones también lo mantuvieron a salvo en cuántas situaciones tan difíciles. Y me sigue manteniendo acá. Ay, Santiago, bendito Dios. Bueno, no, hermoso, hermoso que el Señor haga obras grandes a través de ese testimonio que tú con tanta valentía, tanto amor diste acá. Yo sé que lo haces por el bien de las almas, por darle gloria al Señor. Entonces tú que lo estás viendo, pues tienes esa responsabilidad de compartirlo porque no sabemos dónde va a llegar. Solo compártelo, que el Señor se encarga de que llegue a quien le tiene que llegar. Santiago, y si te esperamos aquí con tu esposita. Claro, de una, yo la tengo planillada también. Ah, bueno, súper bien. Bueno, Genial. A todos muchas gracias, Dios los bendiga. Santiago, Dios te guarde y A ustedes, Dios. te multiplique la generosidad de este testimonio. que perseveres muchísimo. Amén. Esa es Un la abrazo. la perseverancia. Muchas gracias. Chao.